Buenas tardes, ¿cómo están? En este día vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con una persona que estuvo enfrente de un rey. El tema se llama En presencia del rey y el pasaje pivote es Nehemías 2:1 al 8. Entonces, voy a procurar ser breve, sé que hace mucho calor, ¿verdad? Y voy a procurar decir palabras sencillas, tratar de hablar un poco claro, porque a mí se me dificulta esa parte. Si no entienden, me dicen, ¿verdad? Articular bien las palabras. Bueno, no quiero usar palabras muy rebuscadas, porque estaba leyendo una anécdota de un pastor que empezó a predicar y se empezaron a levantar poco a poco los asistentes. Y, oigan, espérense, ¿de dónde van? Ahorita venimos, hermano, vamos por un diccionario para entender lo que está diciendo. Entonces, ese es el motivo por el cual quiero usar palabras un poquito más sencillas, para que no se me vayan a empezar a pasar lo mismo aquí, ¿verdad? Muy bien. Y es difícil expresar un tema, sobre todo para mí, del Antiguo Testamento. Es un poquito difícil porque siento que estoy más habituado, y a lo mejor ustedes también, con los temas de parte de Cristo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo en adelante. A lo mejor hemos estado más escuchando en nuestras vidas las parábolas, lo que tiene que ver con el apóstol Pablo, a lo mejor incluso hasta el Apocalipsis, y estamos más habituados, y el Antiguo Testamento a veces no le entramos tan fácil, pensamos que va a estar un poquito más difícil, pero sí, Dios nos da la palabra de Dios completa. Gracias a Dios que ahorita tenemos la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces hay que también echarnos un clavadito también y investigar cuál fue el plan de Dios desde antes de la venida de Cristo, cómo se fueron acomodando las cosas. Y para empezar también es muy importante también empezar con el final. Y el concepto primordial es, aquí Nehemías está enfrente de un rey, y las actitudes que él tiene, las oportunidades que se presentan, ¿cómo podemos también nosotros personalizar eso, ese principio básico que hubo ahí, espiritual, y aplicarlo a nuestras vidas? Ese sería más que nada el tema. A grandes rasgos, Nehemías estaba en el área de lo que es Babilonia, que ya había sido ahí conquistada por Persia. Era Susa, la capital del reino, y él, siendo judío, había nacido en ese lugar, y se enteró de unas noticias de que Jerusalén estaba destruida. Había gran angustia en aquel lugar. Oró, se puso triste, hizo oración, hizo ayuno, y finalmente él está delante del rey en una posición de copero. Se le presenta la oportunidad, porque el rey lo ve triste, y se le presenta la oportunidad de exponer la causa de su tristeza, y de ahí derivan muchas peticiones que, bueno, primero una petición que le hace, que quiere ir a restaurar la ciudad de Jerusalén, reedificarla, y finalmente el rey le da el visto bueno, y es donde él empieza a hacer otras peticiones. Pero sobre todo él reconoce que arriba de eso está la mano de Dios, arriba, obrando en eso está la mano de Dios. Esa es a grandes rasgos. Quisiera hacer una oración para poner en manos de nuestro Señor esta predicación. Gracias, nuestro Padre, porque pues tú has hecho tantas cosas para que nosotros gocemos de esta bendición de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, y ahora tenemos la presencia tuya, a los que hemos aceptado seguir tu camino, y tenemos la compañía del Espíritu Santo. Señor, gracias por el perdón de pecados que tú nos has dado, gracias por
porque tú nos llevas de gloria en gloria y nos muestras cosas que nadie ha visto, cosas espirituales, Señor, y ahora finalmente día con día te vamos amando más y reconocemos también el amor que has tenido con nosotros. En esta mañana pongo en tus manos esta predicación, Señor, que me permitas expresarme lo más claramente posible y a mis hermanos y amigos que están presentes entender el mensaje. En el nombre de tu Hijo, para tu gloria te lo pedimos. Amén. Para llegar a entender un poquito más esta historia, quisiera hablar un poquito de los antecedentes históricos. Nos vamos a ir bastante atrás. Moisés en el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos, pero él ya no pudo pasar la tierra prometida, sino que el pueblo de los hebreos, con el liderazgo de Josué, fue quien finalmente a Dios les permitió llegar y conquistar esa tierra prometida, que era la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Una vez que conquistaron esa tierra, lo que siguió fue el periodo de los jueces, que eran líderes locales, que cuando había crisis en alguna parte de esa tierra prometida, Dios utilizaba a estas personas, el Espíritu Santo descendía sobre ellos y había redención en esa situación de crisis en que estaban. Pero ellos, cuando estuvieron delante de Josué, prometieron que iban a buscar a Dios y que Él iba a ser su autoridad máxima, que ellos lo iban a seguir. Nada más que el pueblo de los hebreos empezó a ver otras naciones, y entonces fue cuando empezaron a clamar por un rey terrenal, y es cuando Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad?, es movido por Dios para ungir al primer rey de los hebreos, que sabemos que fue Saúl. Creo que todos en general tenemos nociones negativas de Saúl, pero finalmente fue el rey que Dios escogió para su pueblo Israel. Y Saúl, algo positivo que tuvo fue que unificó esas 12 tribus que todavía no estaban completamente unidas, ¿no? Él las unificó. Y como sabemos, los sucesores de Saúl, que fueron el rey David y el rey Salomón, ellos siguieron en ese camino de ir engrandeciendo la nación de Israel, y comenzaron el proyecto de lo que es el templo, el primer templo que se hizo. David consiguió los materiales, Salomón lo edificó, pero el corazón de Salomón se desvió por las mujeres que tuvo, ya que tuvo demasiadas mujeres, 600 mujeres y 300 concubinas. ¿Y cuántas había dicho Dios en Génesis? ¿Cómo debía ser el plan de Dios en Génesis, hermanos? 1 y 1, ¿verdad? Sin embargo, Salomón, el hecho de que haya tenido esas mujeres no es que era el plan de Dios, es la naturaleza del corazón del hombre, ¿verdad? Fueron 900 mujeres. Eso apartó el corazón de Salomón, definitivamente, y él andaba ya haciendo ahí altares e ídolos para sus esposas. Y Dios le dijo que debido a eso iba a traer disciplina, pero no en la vida de él. Su reino iba a ser dividido, pero no en la vida de él, sino en la vida de su hijo. Cuando finalmente Salomón muere, queda Roboam, hijo de Salomón, como rey. Pero Roboam, la gente se le empieza vamos a decirlo así, como a sublevar, y le dice: oye, pues tu papá nos cargó mucho la mano, nos pedía muchos impuestos, bájanos los impuestos, ayúdanos. Entonces él voltea con los ancianos, consejeros, y les dice: pues lo vengan en 3 días, yo los voy a resolver, no se preocupen.
Luego va con los ancianos, consejeros, y les comenta la situación y ellos le dicen, mira, bájales los impuestos y sírveles. Esa palabra no le gustó, ¿verdad? A Robán, servir a su pueblo. Dice, bájales, sírveles y ellos vas a ver que van a ser fieles a ti. Entonces escuchó ese consejo, pero después fue con los jóvenes de su edad y le preguntó lo mismo, ¿qué hago? Y ellos le dijeron, no, súbele los impuestos y diles que si tu papá fue duro con ellos, tú vas a ser más duro. ¿A quién le hizo caso Roboam? Desafortunadamente a los jóvenes, ¿verdad? En ese momento el pueblo dice, bueno, pues ¿qué tenemos nosotros que ver con la casa de Judá y el hijo de Isaí? Y se subleva el pueblo, agarran a otra persona como rey, las 10 tribus del norte. O sea, el pueblo de Israel se divide, las 12 tribus se separan, ¿sí? Y queda el reino del norte, que se llama ahora finalmente el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá y una tribu chiquita que es Benjamín. No sé si han oído ustedes el dicho de que divide y vencerás. No lo hemos escuchado, ¿verdad? Pues exactamente, o sea, un reino dividido, el mismo Señor Jesús dice no puede contra sí mismo, pues no avanza, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Israel. Al dividirse, se hacen más débiles, y es cuando finalmente los asirios aprovechan para ir a atacar al pueblo del norte, el rey Sargón, y son llevados, todas esas 10 tribus son llevadas cautivas. Imagínense, un gran porcentaje del total de los hebreos son llevados cautivos para nunca regresar. Tal vez regresaron algunos y se mezclaron con otras naciones, y viene siendo lo que formaron el pueblo samaritano. Pero esa situación que pasó, de ese desastre nacional, fue en el año 721 a.C. Nosotros, tú y yo, podemos ver la historia en retrospectiva y decir, esto fue un desastre. El pueblo de Dios dispersado, llevado en cautividad. Y nada más les quiero decir que todavía, después de ese año 721, que se llevaron a las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, quedó el reino del sur, quedó vivo, independiente, 133 años más, para finalmente empezar viene Nabucodonosor, sitia a Judá, sitia a Jerusalén, y destruyen todo, queman los muros, queman las puertas, tumban los muros, queman el templo y se llevan cautivos a los que habían quedado en el reino del sur, que es Judá. Ahí, en ese momento, era el año 588 a.C. Y ahí el pueblo, lo que son los hebreos, completamente perdieron su libertad, la cual no volvieron a recuperar sino hasta 1940 y tantos, recientemente. A veces me han preguntado que por qué me gusta tanto la cuestión de los judíos y eso, pero yo les comento que lo que sucede allá en Israel, en Jerusalén, es como un reloj de Dios, nos va marcando la pauta de los planes y los propósitos y el proceder de Dios, y esto como cristianos sí nos incumbe. ¿Qué pasó? Se olvidó Dios de su compromiso, de su pacto con el pueblo de Israel, de mantener un remanente. Pues no fue así, porque estando ya en cautividad en la Babilonia, finalmente Dios manda a otro pueblo a disciplinar a los babilonios, que son los persas, y al llegar a este pueblo es quien permite nuevamente el regreso de 3 libertadores o 3 emprendedores a la ciudad de Jerusalén. El primero de ellos fue Zorobabel,
el segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemías. Entonces, todo este antecedente histórico que nos tardamos ahorita a lo mejor 5 minutos en hablar de esto, sucedió en 1000 años. Durante 1000 años sucedió esto que les acabo de platicar. Me recordó a mí el versículo del Salmo 94 que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había un pecado y decidieron tomar ese camino, y es por eso también que vino esa disciplina, pero había un remanente, ¿verdad?, que fue el que regresó a ese sitio a reconstruir. Entonces, déjenme contar algo más. Es que realmente que les iba a contar y se me fue ahorita, pero bueno. Vamos a leer, yo sé que el pasaje principal es Nehemías 2, 1 al 8, pero quisiera también leer Nehemías 1. Ya me acordé de lo que les iba a decir, perdón. Es que cuando está uno aquí parado da amnesia, ustedes han de comprender. Les quería poner un ejemplo, que nosotros aquí en México tuvimos una situación de crisis en el año de 1846 a 1848. Tuvimos una situación de crisis nacional. Ya todos sabemos la historia de la cuestión de Texas, que México perdió ese estado. Sea como sea, perdimos esa tierra, ¿verdad? Y finalmente, después de eso, hubo una intervención de los norteamericanos aquí en México. Y eso sucedió en 1846 a 1848. Y esa intervención derivó en que se perdiera la mitad del territorio nacional. Ahora nos quedamos con más poquito, ¿verdad? Pero imagínense ustedes cómo Nehemías, lo que sucedió con Nehemías, que fue en el año 444, cuando él fue a reconstruir Jerusalén. Estamos hablando que habían pasado 56 más 88, como 130 y tantos años ya de ese evento, ¿verdad? Y Nehemías, sin nunca conocer Jerusalén o Judá, bueno, no hemos leído si ya había ido, pero él tenía esa preocupación por la gente de sus antepasados, y entonces él quiso ir. Imagínense que nosotros en esa crisis que tuvimos aquí en México en 1846 al 48 nos hubieran llevado cautivos a Estados Unidos, y estando allá ahorita, después de un siglo y medio, alguien diga: ¿saben qué? ¿Cómo está México? Se preocupe por lo que quedó de México. ¿Y cómo está? Y vamos a echarle ganas, déjame hablar con el presidente, con Trump. Yo creo que no, a lo mejor con Obama. Déjame hablar para que me dé permiso de ir allá a restaurar México. Estoy preocupado. Y vienen y empiezan a echarle ganas, y la sociedad empieza a reactivarse otra vez. Imagínense eso. Pero no nos pasó, ¿verdad? No nos llevaron y estamos aquí. Nomás perdimos la mitad de México, pero bueno, nomás eso pasó. Es lo mismo que pasó acá. Entonces, quisiera leer Nehemías 1, nomás para concluir estos antecedentes históricos, porque esto nos va a llevar ahora sí ya al capítulo, a los versículos que quiero hablarles. Mi Biblia está un poquito, la versión está un poquito distinta, pero como quiera pueden seguirme. Nehemías 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, el mes de Quisleu
del año 20 estaba yo en la ciudadela de Susa, cuando llegó Hananí, uno de mis hermanos, acompañado por unos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos que se habían librado del cautiverio y por Jerusalén, y me respondieron: los que se libraron del cautiverio y todavía permanecen allá en el país se encuentran en una situación pésima y vergonzosa. La muralla de Jerusalén fue derruida y el fuego consumió sus puertas. Cuando escuché estas palabras me quedé sentado, llorando, e hice varios días de duelo. Ayunaba y oraba ante el Dios de los cielos mientras decía: te ruego, Señor, Dios de los cielos, Dios grandioso y terrible, que mantienes tu alianza y tienes piedad de los que te aman y cumplen tus mandamientos, que estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos para escuchar la oración de tu siervo. Hoy día y noche yo oro en tu presencia por los hijos de Israel, tus siervos. Reconozco el pecado que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos comportado muy mal contigo y no hemos cumplido los mandamientos, leyes y normas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate de las palabras con las que advertiste a tu siervo Moisés, diciendo: si pecáis, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque os hayan arrastrado hasta el extremo de los cielos, os reuniré desde allí y os traeré al lugar que he elegido para que mi nombre habite en él. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a los que redimiste con gran fuerza y con mano poderosa. Te ruego, Señor mío, que estén tus oídos atentos a la oración de tu siervo, así como la oración de aquellos siervos tuyos que quieren honrar tu nombre. Haz que tu siervo triunfe hoy y concédele alcanzar misericordia delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Y esta oración, que cuando Nehemías recibió esa noticia de que, a pesar de que ya había ido Zorobabel para allá, un judío nacido en Babilonia también, a pesar de que había ido a reedificar 42,000 personas todavía, y había ido Esdras, todavía había mucho por hacer. Entonces, cuando él escucha esa noticia de que están en gran angustia, le da mucha tristeza, se pone a hacer oración, se pone a hacer duelo, a hacer ayuno, y pide perdón, confiesa los pecados de él y de sus antepasados delante de Dios. Y esta es una palabra muy importante: reconocer. Recientemente mandaron ahí un meme, una foto que dice que la palabra reconocer es muy importante y que se lee igual de adelante para atrás y de atrás para adelante: reconocer. Parece una frase muy sencilla, algo que no tiene importancia, pero qué difícil es para un corazón duro reconocer que ha pecado o que tiene pecado. Parece que no, es un pecado que a lo mejor no se nota mucho, o pareciera no muy evidente, pero para Dios es de las peores abominaciones que hay, un corazón orgulloso. Tengamos cuidado con eso nosotros también. Entonces, entramos ahora sí al pasaje en curso, Nehemías 2, 1 al 8. Dice de la siguiente manera. Bueno, ahorita lo que leímos fue en el mes de Quisleo, que viene siendo para los hebreos noviembre, diciembre, cuando recibió la noticia Nehemías y se puso a orar. Y ahora vamos a empezar este pasaje. Dice que es en el mes de Nisan. El mes de Nisan para los hebreos era el primer mes de todos y era un comienzo. Para ellos era un comienzo porque fue cuando Dios los sacó de Egipto junto con Moisés. Fue en este mes y es para ellos cuando es la primavera. O sea, es un mes, el primer mes para ellos, el mes de los comienzos. Y teniendo esto también en mente, leamos esto. A lo mejor Nehemías sentía que podía haber un nuevo comienzo en este mes para él, para su pueblo, y algo que Dios le iba a mostrar, ¿verdad? Ya que tenía 4 meses orando.
que por cierto que yo anteriormente, hace mucho, cuando estaba más chico, que había leído este pasaje, yo no me acordaba que Nehemías había estado orando por tanto tiempo. Siempre tenía en mente que cuando estuvo con el rey se le presentó la situación y tuvo temor y oró en ese momento, una micro oración. Pero no, hay que contemplar que Nehemías era un hombre de oración, no fue nomás en ese momento, ya tenía tiempo orando. Vamos a leer ahora sí Nehemías 2, 1 al 8, hermanos. ¿Cómo van? ¿Sí vamos captando el mensaje? Digo, sí lo estoy presentando más o menos bien. Si hay alguna situación, si tienen alguna duda de lo que hemos hablado, que a lo mejor les pueda responder, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces temí en gran manera. Perdón, dice: no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Podemos ir viendo este nuevo comienzo que Dios tenía preparado, del cual, si vemos, Nehemías estaba con un corazón triste, con un rostro que reflejaba lo que él estaba teniendo. Él estaba en presencia del rey, pero generalmente él se desenvolvía de una manera normal, natural, delante del rey. No parecía estar triste generalmente, pero en esta ocasión no pudo esconder esta tristeza que tenía. Y es cuando el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Que no estás enfermo? Algo tienes. Detectó el rey, ¿verdad?, que una situación específica estaba afligiendo a Nehemías. Claro que Nehemías, al darse cuenta de eso, como no tenía del todo, no estaba todavía decidido de decirle al rey, tuvo miedo, tuvo gran temor en gran manera. Nehemías es como Elías, que hemos leído que tenía pasiones iguales a las nuestras, ¿verdad? También Nehemías tenía temor, no era un Superman. A pesar de que era una persona que tenía una posición delante del rey como copero, que le daba una posición social muy importante, que era el que probaba el vino para que el rey no lo envenenara. Era una posición de mucha confianza, y seguramente que en otras ocasiones había dialogado con el rey, igual que en esta ocasión, pero de todas maneras él tenía un respeto hacia ese rey que era Artajerjes, y él, debido a ese respeto, cuando el rey lo sorprende, que se da cuenta de esto,
tiene miedo. Entonces dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. Anteriormente a los reyes no se les podía ni siquiera ver a los ojos, tenían que permitir ellos, ¿verdad? Aquí Nehemías se dirige primero con una expresión de alabanza o respeto hacia el rey, dice, para siempre viva el rey. Y entonces ya le expone la causa, dice, la casa, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces inmediatamente el rey le dice, ¿qué es lo que pides? En latín dice, ¿qué postulas? ¿O qué propones? Como quien dice, ¿verdad? Y entonces es cuando Nehemías inmediatamente ora al Dios de los cielos. ¿Quién es el? No oró a otros dioses de Babilonia, de Persia, oró al Dios de los cielos. Mantenía esa noción de lo que era lo correcto y esa sabiduría y esa fidelidad hacia el Dios verdadero. Dice, ya le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la reedificaré. Entonces ahí Nehemías es muy específico en esa petición. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué propones? Pues no sé, es que estoy triste nada más. No, sino que pues si te place, mi Señor, envíame y yo voy a reedificar esa ciudad. Entonces el rey le contestó, y al lado de él estaba la reina. Ahorita se me pasó leer eso. Dice, bueno, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al decirle esto el rey ya le está diciendo que sí, le está dando una certeza. Ya no le dijo, no, mira, espérame, necesito que me sirvan aquí el vino, o ¿quién me va a servir? No. O sea, ya el rey le está dando una certeza, ¿cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Entonces ahora sí, el rey le señala exactamente, Nehemías le señala el tiempo que va a ir y va a venir. Y Nehemías entra en esa frecuencia del rey de certeza, habiendo comenzado temeroso, ahora entra, pues Dios me está abriendo las puertas aquí, Dios me está, estoy viendo el propósito de Él, eterno, y empieza y le señala el tiempo, entra en esa frecuencia, en esa sintonía del rey. Y entonces, además dije al rey, y eso le da la confianza de seguirle preguntando al rey, de seguirle haciendo peticiones al rey. Dice, además le dije, si le place al rey que se me den cartas, epistulae en latín, esa palabra, para los gobernadores al otro lado del río, transflumen a través del río, para que me franqueen el paso. ¿Qué significa la palabra franquear? Hacia el frente. Bueno, significa la palabra franquear, quitar obstáculos, impedimentos para que algo o alguien pase. Entonces es lo que estaba pidiendo Nehemías, y luego también pidió una carta, estaba pidiendo cartas para que los gobernadores del otro lado del río no le hicieran nada, vieran que era de parte del rey, y ok, no está bien, pásale. Y luego pidió cartas a una persona especial que era el guarda del bosque del rey, Asaf, para que le diera madera para poder trabajar, hacer las puertas del templo, del muro, de la casa donde él iba a estar también. Entonces fíjense el cambio de Nehemías, de estar triste, de estar temeroso, una vez que dialoga con el rey y que el rey le da acceso a preguntarle ¿qué quieres? Cambia de estar triste y temeroso, cambia a una posición de seguridad, de confianza, y Dios le da la inteligencia para pedir estas cosas. Y finalmente dice, y me lo concedió el rey. Pero no se queda ahí, el pasaje no termina. Todavía falta un pedacito que dice,
según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea que él entendía que sobre lo que estaba pasando y los permisos que le estaba dando el rey y las bendiciones que estaba escuchando de que iba a poder ir y que le iban a dar eso y que ya le habían dado el visto bueno, le iban a dar cartas, iba a tener material para edificar la ciudad, el templo, terminar de reconstruirlo y las murallas, sobre todo eso, esos beneficios que estaba teniendo era por la mano de Dios sobre él. Entonces, que si nosotros analizamos todas las actitudes de Nehemías, aquí hice un recuento de 15 actitudes de Nehemías que podemos nosotros seguir. Dice: reconoce el pecado, confiesa el pecado, se entristece por el pecado y sus consecuencias, era responsable y cumplía con sus deberes, se preocupaba por los demás, actitud de siervo, tenía una comunicación interactiva, cercana y efectiva con su autoridad, el rey, oraba en situaciones difíciles y en todo tiempo, tenía anhelos de restaurar y reedificar, se compromete, tiene fe y seguridad crecientes, pide los medios para retirar obstáculos e impedimentos, pide que se le den los medios, la materia prima para trabajar, se le conceden sus peticiones y reconoce que la mano de Dios es benéfica y está sobre él. Nosotros vemos este pasaje como parte de la historia de salvación de la humanidad antes de Cristo, y es un aprendizaje lo que podemos ver, porque vemos que a Dios no se le escapa nada. Lo que nosotros pudiéramos haber visto como un error de que por qué Roboam les aumentó los impuestos y por qué se dividió el reino y por culpa de eso vinieron y nos atacaron, no, eso ya era parte del plan de Dios, y parte del plan de Dios era mantener ese pacto de la línea del rey David, porque a través de ahí iban a ser el Mesías, y iban a ser precisamente cerca de Jerusalén, no en Jerusalén, pero cerca de Jerusalén, en Belén. Entonces esa área, más adelante en los siglos venideros, tenía que estar lista, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, reconocemos la sabiduría de Dios, reconocemos estas actitudes de Nehemías que son ejemplares y son para imitar, que debemos ayudar a imitar. Pero también tenemos que entender, Nehemías estaba coram eo, así dice en latín, coram eo, o sea, delante del rey, delante de él. Pero nosotros estamos coram deo, que por aquí viene, sí, ahí está, coram deo, en presencia de Dios. Entonces nosotros podemos tomar este pasaje y hacerle una aplicación en donde nosotros somos como un Nehemías, porque tenemos una función como cristianos, como creyentes de Dios, cada quien tiene una función. A mí en esta ocasión me tocó compartir, a otras hermanas les toca hacer el boletín, tal vez, a otros hermanos les toca cuidar allá la puerta de afuera, y así, ¿verdad? Ninguna actividad es mayor que otra ni menor, pero todos tenemos una función delante de Dios, aquí en la iglesia y los días entre semana. Entonces, yo creo que con el transcurrir del tiempo también tenemos que notar que a veces como cristianos pasa, ¿verdad? Se nos baja la pila o empezamos a fallar en algunas cosas y no detectamos esos problemas o a lo mejor esos pecados, pero nosotros no vamos a ir a construir una ciudad, nosotros tenemos que estar delante del Rey de Reyes, delante de Dios, orando con esta misma actitud de Nehemías,
reconociendo el pecado de nosotros, confesando el pecado, y entonces es cuando Dios nos va a confrontar, y a sincerarnos con Dios en ese aspecto y poder pedirle a Dios que Él nos ayude a tomar cartas en el asunto en eso, para hacer cambios, para reedificar lo que está caído ahí en nuestras vidas, el ánimo que está caído, la situación de pecado que está caído, donde hemos caído. A lo mejor tú piensas que ya estamos más allá, transflumen, más allá del río, ya pasaste el límite, donde va a estar bien difícil, pero Dios te va a dar los medios para hacerlo. A Nehemías, ¿qué le dieron? Unas cartas, ¿verdad? Unas cartas para que no batallaran. Bueno, nosotros aquí tenemos las cartas de Pablo, por decir, ¿verdad? La carta de Pedro, las cartas de Juan, los evangelios, que no son cartas, pero son palabras de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento, y esos escritos son lo que nos va a ayudar para franquear el paso, para quitar los impedimentos, los obstáculos que tenemos. Y también tenemos que tener fe que si Dios pone algo en nuestro corazón de hacer, Él va a proveer los medios para hacerlo, el dinero, el tiempo, la fuerza física y todas las situaciones, y con las personas que te lleven para que pueda realizarse eso. Y a lo mejor algunos de ustedes, o yo puedo estar pensando, oye, pero eso está muy difícil, hacer todo eso en nuestras propias fuerzas sí es muy difícil, pero gracias a Dios que también Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Y otra cosa que ahorita les voy a comentar, pero primero vamos a ver 2 Corintios 7:10. Ya casi terminamos. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de tener esta tristeza, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es un pequeño comentario que les hago, porque a lo mejor cuando nosotros hemos pecado o andamos caídos de capa por alguna enfermedad o algún problema, o en el trabajo nos están corriendo, estamos viendo muchos problemas, a veces no tenemos ganas de orar, y sabemos por qué, o a lo mejor sabemos porque estamos pecando, no queremos orar, no queremos leer la Biblia porque estamos pecando, ¿verdad? O simplemente estamos con un sentimiento negativo en contra de Dios. ¿Por qué me permitiste esto en mi vida? De que me corrieron del trabajo. Es una tristeza, pero reconozcamos que la tristeza que viene de Dios produce tristeza, sí, porque te pones enfrente de un espejo de lo que está mal delante de ti, ¿verdad? Lo que tienes mal. Sí, esa tristeza, ¿para qué es, hermanos? 2 Corintios 7:10, para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. Entonces, si tú tienes tiempo sin orar o sin acercarte a Dios y te sientes incómodo o triste o con sentimientos negativos, esos son buenos, porque Dios los utiliza para salvación, para arrepentimiento. Al igual que Nehemías, a lo mejor no tenía ganas de expresar eso delante del rey, pero finalmente derivó en algo bueno, ¿no? Luego vamos a ver Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a acercarnos a ese trono para poder dialogar con Él. No te apartes de ese trono, no tengas temor.
ten un temor reverente solamente, pero no temor de no querer acercarte. Y al dirigirnos en oración también, si te place, Señor, si es tu voluntad, así como le dijo Nehemías al rey, Señor, si es tu voluntad, es la manera en que oramos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, Dios nos da los medios también. Vamos a ver 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, todas las cosas Dios nos ha dado, ¿verdad?, que corresponden a la vida y a la piedad. Cosas físicas y cosas espirituales, herramientas, materias para trabajo, para Dios, ¿verdad? Y finalmente lo que les estaba diciendo es de que alguien puede decir, no hombre Juan, es muy difícil eso, ya un árbol torcido no se endereza, jamás su tronco endereza, ¿no? No. Pues sí, nos entregamos a Dios, pero ya la persona que es así, es así. Pues no, porque también tenemos otro tipo de enemigos, que viene siendo el mismo Señor Jesucristo, delante de Dios Padre, teniendo una posición al lado de Dios, de autoridad y todo. Él decidió venir a trabajar por nuestra salvación a este mundo, a edificar este mundo. Él decidió venir a flanquearnos el paso. Vamos a leer cómo Él se dio por nosotros en Filipenses 2, 6 al 8. Él es un tipo de, Nehemías es un tipo de Jesucristo, el Señor Jesús. Filipenses 2, 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se dio por nosotros estando en esa posición junto a Dios mismo, Dios Padre, ¿verdad? Ahora vamos a ver 1 Timoteo 2:5. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perdón, leí otro, pero es lo mismo, también viene arriba, ¿verdad? Dice 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, que el Señor Jesús es mediador nuestro. Y fíjense cómo el siguiente versículo también dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, ya casi terminamos, hermanos. Filipenses 2:13. Faltan 2 versículos nada más. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo vamos a hacer nosotros, Dios lo va a producir en nosotros. Ese restauramiento Dios lo va a producir. Efesios 2:10. ¿En qué va a derivar todo esto? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Va a derivar en estas cosas buenas, ¿verdad? Y ya para 2 cosas más, nada más para concluir esto.
no quise dejar pasar, hacer una lectura, pequeña lectura de un pequeño comentario de un creyente que vivió en el año 700 después de Cristo, considerado padre de la iglesia, Beda el Venerable se llamaba, Beda con B, Beda el Venerable. Y este hombre creyente vivió en Inglaterra y escribe, dice, dice, así los enemigos de la iglesia se enfadan cuando ven que los elegidos se ponen a trabajar en la restauración de los muros de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, así como las burlas de sus oponentes no lograron disuadir a los que trabajaban en la reconstrucción de Jerusalén, de la misma manera, por grandes que sean los sufrimientos que haya que afrontar para superar los obstáculos, no puede faltar la certeza de que el Señor sigue apoyando el trabajo que su iglesia realiza. Ok. O sea, es una equiparación, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén como si fuera la iglesia. Si están caídos los muros, puede entrar el enemigo, pero pues sabemos que confiamos en Dios, que Él nos protege y no se le escapa nada, ¿no? Y por último, quisiera que escucharan estas frases que saqué de la versión de latín. Dice, bueno, subrayé algunas y ya hice yo un escrito, ¿verdad? Dice, caíste de la gracia de Dios, debes volver a estar en su presencia. Estar y ser es lo mismo en muchos idiomas. Estás triste delante de Dios, tu vida está desierta como la Jerusalén en el tiempo de Nehemías, las puertas de tu vida se quemaron por el pecado y ahora estás vulnerable. ¿Qué le pedirás a Dios para arreglar esta situación? ¿Cuánto tardaremos en revertir estas condiciones y reedificar nuestra vida? Si piensas que ya cruzaste el límite en Dios y que Dios ya no te ayudará, te tengo buenas noticias, Dios te ayudará. Hay que reedificar las puertas y los muros de nuestra vida. La mano de Dios es benéfica y estará sobre ti y sobre mí. Amén. Es lo que les quería compartir, hermanos. Gracias.